Hola, 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 mi gente guapa. Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día absolutamente espectacular, lleno de energía positiva y listos para un chismecito jugoso. Porque hoy, amigos míos, vamos a hablar de una de las actrices turcas más queridas, admiradas y, por qué no decirlo, también criticadas, Hande Erçel. Prepárense porque el tema de hoy es de esos que levantan pasiones. Hande Erçel, nuestra queridísima Eda YLDZ de Love is in the Air, ha estado últimamente en el ojo del huracán. Y no me refiero a un huracán de amor y halagos, sino más bien a un torbellino de críticas. Críticas sobre su actuación, sobre su apariencia, sobre sus proyectos. De todo un poco. Y hoy vamos a analizar a fondo qué está pasando y, lo más importante, cómo Hande ha respondido a todo este drama. Así que agarren sus palomitas, pónganse cómodos y prepárense para un viaje lleno de información, opiniones y, por supuesto, mucho drama. Porque ya saben que aquí en mi canal no nos perdemos ni un solo detalle. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí, no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Subo contenido todas las semanas con los chismes más jugosos del mundo del espectáculo, así que únete a esta familia. Ahora sí, vamos al lío. Hande Erçel, como dije antes, es una figura pública muy querida y, como tal, está constantemente expuesta al escrutinio público. Desde que saltó a la fama con Güneş Ünsal, su popularidad no ha hecho más que crecer. Pero con la fama, inevitablemente, llegan las críticas. Y Hande, lamentablemente, no ha sido la excepción. Las críticas que ha recibido Hande Erçel son de lo más variadas. Algunas se centran en su actuación, argumentando que a veces puede resultar un poco plana o que le falta versatilidad. Otros critican su apariencia, llegando incluso a comentarios hirientes sobre su físico. Y por supuesto, también están los que opinan sobre sus elecciones profesionales, cuestionando sus proyectos y sus decisiones. Es importante señalar que, obviamente, la crítica constructiva puede ser muy útil para el crecimiento personal y profesional de cualquier persona, incluida Hande. Pero lamentablemente muchas de las críticas que ha recibido han cruzado la línea, convirtiéndose en ataques personales y comentarios malintencionados. Y es ahí donde la cosa se pone fea. Uno de los puntos más recurrentes en las críticas hacia Hande ha sido su actuación. Algunos la acusan de no ser lo suficientemente expresiva o de no lograr transmitir las emociones de sus personajes de manera convincente. Incluso algunos han llegado a compararla con otras actrices turcas, resaltando supuestas diferencias en su talento y habilidades. Esto, claro, ha desatado debates intensos en redes sociales, con análisis exhaustivos de cada gesto, cada entonación, cada lágrima, o falta de ella, en sus interpretaciones. Se han creado hilos kilométricos en Twitter diseccionando escenas específicas, comparando su desempeño con el de otras actrices de renombre como Beren Saat o Tuba Büyüküstün, nombres que resuenan con fuerza en la industria turca y más allá. La vara, sin duda, está muy alta. Es cierto que la actuación es subjetiva y que cada persona tiene su propio estilo y enfoque. Pero también es cierto que Hande, como cualquier actriz, está en constante aprendizaje y evolución. A lo largo de su carrera ha demostrado que tiene talento y que se esfuerza por mejorar en cada proyecto. Y sinceramente creo que es injusto juzgarla de manera tan dura y despiadada. Recordemos, por ejemplo, su papel en Azize, una serie que, si bien no alcanzó el éxito masivo de Love is in the Air, le permitió explorar un personaje mucho más dramático y complejo. ¿Acaso no merece reconocimiento por esa valentía al salir de su zona de confort? ¿Acaso no deberíamos celebrar su disposición a asumir riesgos y desafiarse a sí misma como actriz? Otro tema que ha generado mucha controversia es su apariencia. Hande Erçel es una mujer muy guapa, eso es innegable. Pero, como cualquier persona, tiene sus inseguridades y sus complejos. Y lamentablemente algunos han aprovechado esto para criticarla y hacer comentarios hirientes sobre su físico. La cultura de la imagen, tan presente en nuestros días, ha puesto una presión inmensa sobre las figuras públicas, especialmente sobre las mujeres. Cada detalle, cada imperfección, es analizado con lupa y expuesto al juicio implacable de las redes sociales. Hande no ha sido ajena a esta cruel realidad. Desde comentarios sobre su peso hasta críticas sobre su rostro, Hande ha tenido que lidiar con una gran cantidad de comentarios negativos sobre su apariencia. Y esto, obviamente, puede tener un impacto muy negativo en su autoestima y en su salud mental. Es importante recordar que detrás de la figura pública hay una persona real, con sentimientos y emociones. Y que los comentarios hirientes pueden causar mucho daño. Se ha especulado incluso sobre posibles cirugías estéticas, alimentando rumores y debates interminables. El antes y después de Hande se ha convertido en un tema recurrente en foros y blogs, donde se comparan fotos de sus inicios con imágenes actuales, buscando pistas de posibles retoques. Como si el paso del tiempo y la evolución natural de una persona fueran un delito.
Pero ¿cómo ha respondido Ande Ercel a todas estas críticas? Pues la verdad es que ha demostrado ser una mujer fuerte y resiliente. En lugar de dejarse hundir por los comentarios negativos, ha optado por responder de manera inteligente y constructiva. Su capacidad para mantenerse firme ante la adversidad es, sin duda, admirable. En primer lugar, Ande ha aprendido a ignorar las críticas que no aportan nada positivo. Se ha dado cuenta de que no puede complacer a todo el mundo y que siempre habrá personas que la critiquen, hagan lo que haga. Así que en lugar de perder el tiempo preocupándose por lo que dicen los demás, se centra en su trabajo y en su crecimiento personal. Esta actitud, aunque difícil de mantener, es fundamental para preservar la salud mental y evitar caer en la espiral de la negatividad. En segundo lugar, Ande ha utilizado las redes sociales para defenderse de los ataques y para aclarar cualquier malentendido. Ha sido muy activa en sus cuentas de Instagram y Twitter, respondiendo a los comentarios negativos y compartiendo mensajes positivos y motivadores. Su presencia en redes sociales, sin embargo, es un arma de doble filo. Si bien le permite conectar directamente con sus fans y defenderse de las críticas, también la expone aún más al escrutinio público y a la posibilidad de recibir comentarios hirientes. Y en tercer lugar, Ande ha demostrado que su mejor respuesta a las críticas es su trabajo. Ha seguido aceptando nuevos proyectos y esforzándose por mejorar en cada uno de ellos. Ha demostrado que tiene talento y que está dispuesta a trabajar duro para alcanzar sus metas. Su ética de trabajo y su compromiso con su profesión son innegables. Un ejemplo claro de cómo Ande ha respondido a las críticas es su participación en la serie Bambaska Birie. En esta serie Ande interpreta a una fiscal ambiciosa y decidida, que se enfrenta a un caso muy complicado. Su actuación en Bambaska Birie ha sido muy bien recibida por la crítica y por el público, quienes han elogiado su versatilidad y su capacidad para interpretar personajes complejos. Este papel, sin duda, representa un punto de inflexión en su carrera, una oportunidad para demostrar su talento y silenciar a sus detractores. Con Bambaska Birie, Ande ha demostrado que es capaz de superar las críticas y de reinventarse como actriz. Ha demostrado que no se deja definir por las opiniones de los demás y que está dispuesta a seguir creciendo y aprendiendo. La serie no solo ha sido un éxito de audiencia, sino que también ha generado debates interesantes sobre temas sociales relevantes, como la justicia, la corrupción y la lucha por la igualdad. Pero la respuesta de Ande no se ha limitado a su trabajo. También ha hablado abiertamente sobre las críticas que ha recibido y sobre el impacto que han tenido en su vida. En varias entrevistas ha reconocido que los comentarios negativos la han afectado, pero que ha aprendido a no dejar que la definan. Su honestidad y vulnerabilidad al hablar de sus experiencias han resonado con muchos de sus fans, quienes la admiran aún más por su valentía. Ande ha hablado sobre la importancia de la salud mental y sobre la necesidad de cuidarse a uno mismo. Ha animado a sus seguidores a no dejarse influenciar por los comentarios negativos y a centrarse en lo que realmente importa, su bienestar y su felicidad. Su mensaje es claro: la autoestima y la autoaceptación son fundamentales para navegar por el mundo, especialmente cuando se está expuesto al escrutinio público. Y es que al final, esa es la clave, no dejar que las críticas te definan. Todos tenemos derecho a cometer errores y a aprender de ellos. Y todos tenemos derecho a ser felices y a perseguir nuestros sueños, sin importar lo que digan los demás. La perfección no existe y pretender alcanzarla es una tarea frustrante e inútil. La historia de Ande Ercel es un ejemplo de resiliencia y de superación personal. Es un ejemplo de cómo una persona puede enfrentarse a las críticas y salir fortalecida. Es un ejemplo de cómo el talento y la perseverancia pueden superar cualquier obstáculo. Su trayectoria nos enseña que el camino al éxito no es lineal ni fácil, sino que está lleno de desafíos y obstáculos que debemos aprender a sortear. Así que la próxima vez que veas a Ande Ercel en la pantalla, recuerda todo lo que ha tenido que superar para llegar hasta ahí. Recuerda que detrás de la figura pública hay una persona real, con sentimientos y emociones. Y recuerda que todos merecemos respeto y consideración, sin importar lo que hagamos o a qué nos dediquemos. La empatía y la compasión son valores fundamentales que debemos cultivar en nuestras interacciones con los demás, especialmente en un mundo cada vez más polarizado y lleno de juicios rápidos. Y por supuesto, no olvidemos el drama total que se ha generado en las redes sociales a raíz de estas críticas. Los fans de Ande Ercel han salido en su defensa, creando campañas de apoyo y denunciando los comentarios negativos. Han demostrado que están ahí para apoyarla y que no permitirán que nadie la ataque injustamente. El fandom en este caso ha actuado como un escudo protector, defendiendo a su ídolo de los ataques injustos y mostrando su apoyo incondicional. Este apoyo incondicional de sus fans es, sin duda, una de las mayores fortalezas de Ande Ercel. Saber que cuenta con el cariño y el apoyo de tantas personas le da la fuerza necesaria para seguir adelante y para superar cualquier obstáculo.
El amor y la admiración de sus fans son un combustible poderoso que la impulsa a seguir trabajando duro y a no rendirse ante la adversidad. Pero volviendo al tema de las críticas, es importante señalar que no todas las críticas son negativas. También hay críticas constructivas, que pueden ser muy útiles para el crecimiento personal y profesional de cualquier persona. Aprender a discernir entre el veneno y la vitamina es una habilidad crucial para cualquier persona que aspire a mejorar y crecer. Anne Ercel ha reconocido que ha aprendido mucho de las críticas constructivas que ha recibido a lo largo de su carrera. Ha utilizado estos comentarios para mejorar su actuación y para perfeccionar su técnica. Y ha demostrado que está dispuesta a escuchar y a aprender. Su humildad y su disposición a aprender son cualidades que la distinguen y la hacen aún más admirable. En definitiva, la clave está en saber diferenciar entre las críticas constructivas y los ataques personales. Las críticas constructivas pueden ser muy útiles para mejorar y crecer. Pero los ataques personales solo sirven para hacer daño y para desmotivar. Aprender a identificar la intención detrás de cada comentario es fundamental para no dejarse influenciar por la negatividad y para aprovechar al máximo las oportunidades de aprendizaje. Anne Ercel ha sabido navegar por este complicado terreno y ha demostrado ser una mujer inteligente y madura. Ha aprendido a ignorar los comentarios negativos y a centrarse en lo que realmente importa, su trabajo, su crecimiento personal y el cariño de sus fans. Su capacidad para mantener la calma y la compostura ante la adversidad es un ejemplo para todos nosotros. Y es que al final, eso es lo que importa, rodearse de personas que te quieren y te apoyan, y centrarse en lo que te hace feliz. No dejar que las críticas te definan y seguir persiguiendo tus sueños, sin importar lo que digan los demás. La felicidad es un camino, no un destino, y debemos aprender a disfrutar del viaje, a pesar de los obstáculos y los desafíos que encontremos en el camino. Así que la próxima vez que te enfrentes a una crítica, recuerda la historia de Anne Ercel. Recuerda que puedes superar cualquier obstáculo y que puedes salir fortalecido. Y recuerda que siempre hay personas que te quieren y te apoyan, sin importar lo que pase. La resiliencia, la perseverancia y la fe en uno mismo son las claves para superar cualquier adversidad y alcanzar el éxito. Hemos visto cómo Anne Ercel, una de las actrices turcas más populares, ha sido objeto de diversas críticas, tanto constructivas como destructivas. Hemos analizado cómo ha respondido a estos ataques, demostrando una gran fortaleza y resiliencia. Hemos destacado la importancia de saber diferenciar entre las críticas constructivas y los ataques personales, y la necesidad de rodearse de personas que te quieren y te apoyan. Y hemos aprendido que al final, lo más importante es no dejar que las críticas te definan y seguir persiguiendo tus sueños. La historia de Anne es un recordatorio de que todos somos capaces de superar la adversidad y alcanzar nuestro máximo potencial. En resumen, Anne Ercel nos ha dado una lección valiosa sobre cómo enfrentarse a la adversidad y cómo seguir adelante a pesar de las críticas. Su historia es un ejemplo de superación personal y de determinación. Su valentía, su honestidad y su talento la han convertido en un modelo a seguir para muchos jóvenes que aspiran a triunfar en el mundo del espectáculo. Y eso es todo por hoy, mi gente guapa. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Si les gustó, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Y por supuesto, déjenme sus comentarios abajo. ¿Qué opinan de toda esta situación? ¿Creen que Anne Ercel ha respondido de la manera correcta? Quiero saber sus opiniones. Recuerden que sus comentarios son muy importantes para mí y que los leo todos. Así que no se corten y déjenme saber qué piensan. Y por supuesto, si tienen alguna sugerencia para futuros vídeos, también son bienvenidos. ¿Qué otros temas les gustaría que abordara en mi canal? Sus ideas son muy valiosas para mí. Y ahora, antes de despedirme, quiero recordarles que la vida es muy corta para preocuparse por lo que dicen los demás. Así que sean felices, persigan sus sueños y no dejen que nadie les diga que no pueden hacer algo. Ustedes son capaces de todo. Crean en ustedes mismos, confíen en su potencial y no tengan miedo de perseguir sus metas. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Subo contenido todas las semanas con los chismes más jugosos del mundo del espectáculo. Manténganse al tanto de las últimas noticias, los dramas más intensos y los secretos mejor guardados de sus celebridades favoritas. Así que ya saben, si quieren estar al día de todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento, este es su canal. Los espero por aquí la próxima semana. Besos y abrazos. Hasta la próxima. Chao, chao. Denle like, compartan y suscríbanse. Nos vemos.